Por eso, para nadie es un secreto cuando ustedes de pronto hablan que cuando una persona tiene problemas de tener, por ejemplo, hijos, de que, digamos, sea fácil lograr un embarazo, lo primero que le dicen a uno, por ejemplo, aquí en Colombia de manera de broma es, va a comerse un ceviche, vaya y cómase una bomba, y la bomba aquí, por ejemplo, en Colombia es una mezcla de pescados, de crustáceos con salsa de tomate. Muchas veces la acompañan con, por ejemplo, algunos jugos de algunas frutas que tienen ese tipo de propiedades, entre comillas, afrodisíacas, pero que lo que nos están dando literalmente al cuerpo básicamente son moléculas que logran que la persona tenga mejor, digamos, tasa de ese espermatogénesis, de esa formación de espermatozoides, que tengamos mejor volumen espermático y que pues efectivamente se pueda mejorar ese proceso de infertilidad masculina. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Cuando se combina, como les decía, con alimentos altamente cargados en agua, como los crustáceos, y con altísimo contenido en proteína, nos da un beneficio en la dieta. ¿Qué beneficios nos da? Aquí lo vemos. El beneficio del licopeno con una alimentación adecuada a nivel molecular es que estos compuestos nos van a generar unos efectos antioxidantes que vienen de compuestos fenólicos, compuestos flavonoides y compuestos flavonones. Aquí encontramos varias cosas que ya también hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades: el ácido cafeico, el ácido clorogénico, la quercetina, la rutina, el pentosilrutina, el camferol, la naringuena. Son sustancias que están dentro de ese tipo de compuestos, esa mezcla entre el tomate, la pasta de tomate y esos tejidos de crustáceos, de alimentos como los langostinos, nos da ese efecto antioxidante al sistema. ¿Cuáles son, digamos, los efectos que se han determinado en unas personas que consumen de manera habitual ese tipo de combinaciones? O sea, digamos que el efecto no es comerse un ceviche a la semana, es qué tanto puedo usar en la semana combinaciones entre el tomate con alimentos densos en proteína, densos en zinc, densos en selenio, como lo puede ser un langostino. Aquí lo vemos. ¿Cuál es el rol del licopeno en muchas enfermedades? Se ha encontrado beneficios en enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Se estarán preguntando ustedes en este momento, por lo que ya les mencioné, por el músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo que generalmente nosotros no lo entrenamos. Así vayamos al gimnasio, levantemos pesas, hagamos ejercicio, es un músculo que nosotros generalmente no estamos entrenando. ¿Por qué? Porque como nuestra respiración es algo ya involuntario, que está controlado de manera, digamos, involuntaria, pues nosotros no le prestamos atención a ese músculo. Pero si ustedes van a una unidad de cuidado intensivo, cuando uno le quitan un respirador y ya uno le ponen a respirar con una cánula o cuando lo ayudan a uno con algo de oxígeno, ¿qué es lo primero que llega a visitarlo a uno? Un terapeuta respiratorio. Ese terapeuta respiratorio es una persona profesional encargada de la fisioterapia, es decir, de la terapia de una parte respiratoria, solo de la respiración. ¿Y qué le enseñan a uno? A respirar, que muchas veces uno no sabe respirar y pasamos la vida sin darnos cuenta cómo se hace esto y cómo se entrena ese músculo. ¿Qué nos ponen a hacer? A inflar bombas, nos ponen un tubito con una bolita para mantener la bolita un tiempo con nuestra, digamos, expiración. Y eso es muy importante en las enfermedades respiratorias, la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo lo que son, por ejemplo, enfermedades como el asma, se benefician de este compuesto como lo es el licopeno en concentraciones altas con, por ejemplo, alimentos proteicos como los langostinos. La hipertensión arterial, la infertilidad masculina. También tenemos que es muy importante en las quemaduras, sobre todo en las quemaduras inducidas por rayo ultravioleta, enfermedades neurodegenerativas y sobre todo el sistema nervioso central,
enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Hace unos instantes, la persona que me hacía la primera pregunta me hablaba de eso, hablaba de qué puedo hacer para evitar el dolor y no tener que tomar tanto fármaco. Eso, comerse un ceviche. Pero entonces si ustedes van, por ejemplo, a una consulta con un reumatólogo, lo primero que le va a decir lamentablemente, al lugar de enseñarle a usar los alimentos y las moléculas, es a prohibir los alimentos. Entonces no coma camarones por el ácido úrico, no coma langostinos por el ácido úrico, no coma nada de esto, no coma salsa de tomate, que porque es irritante. Entonces fíjense que lo que es oro molecular, lo que estamos haciendo es prohibiéndolo. Y estamos haciendo que la persona tenga otro tipo de alimentación que muchas veces es baja en proteína, baja en antioxidantes, y lo que estamos es logrando el efecto contrario. Entonces fíjense que a esta persona que me preguntaba inicialmente, un ceviche de camarones es oro molecular para una enfermedad como la artritis reumatoidea. Pero muy probablemente pregúntense cuántas personas con artritis hoy se comen un ceviche pues sin miedo, porque la mayoría de las personas, como ya hemos tenido una primera experiencia donde nos han dicho que no, que está prohibido, que no se debe, ¿sí? Sin unas bases realmente sólidas en la recomendación, terminamos teniéndole miedo a la comida. Por eso les decía al inicio de la conferencia, la persona le da miedo comer. Entonces le sirven un ceviche y siente que está lleno de colesterol, que está lleno de grasa, que es irritante. Cuando fíjense que lo que hemos hablado no tiene grasa, es alto en proteína, rico en selenio, rico en zinc, rico en antioxidantes. Lo comen, es la base de la dieta del Mediterráneo, donde las personas llegan a tener o a recopilar más años. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que es oro molecular? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Enfermedades, por ejemplo, como la osteoporosis, precisamente por el aporte proteico, enfermedades oculares, enfermedades orales, se benefician muchísimo de esto del licopeno combinado con alimentos altos en fuentes de proteína, como lo son los camarones. Aquí vemos una de las cosas más importantes que ustedes deben entender es que la mayoría de las enfermedades que hoy en día se tratan, que son asociadas al tracto reproductivo o geniturinario de un hombre o de una mujer, están relacionadas con la obesidad. Y no me refiero a una persona que tenga que pesar 100 kilos, 120 kilos, no. Es una persona que indistintamente cuánto pese, tiene un acúmulo de grasa central, es decir, gran parte de su grasa está en sus vísceras. Y esa persona, al tener tanta grasa visceral y al tener tan poquito tejido muscular, que es lo que suele ocurrir actualmente, esa persona comienza a tener un problema que se llama un apiñamiento del tejido perivascular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanta grasa con tan poquito músculo que el cuerpo ya no tiene vías sanguíneas que surtan de sangre con oxígeno y nutrientes a esas células. Esas células se mueren, literalmente, y al morirse ellas tienen un mecanismo bioquímico que se llama la apoptosis. Eso es una muerte programada, es decir, la célula se programa para morir. Cuando la célula se programa para morir, comienza a sacar unas sustancias que son factores de hipoxia inducido. Esa hipoxia lo primero que ataca son nuestros órganos reproductivos, en este caso tracto geniturinario masculino, tracto geniturinario femenino. Por eso, fíjense ustedes desde el punto de vista fisiopatológico, la mayor cantidad de cánceres que hoy en día tratamos están asociados a tractos meramente reproductivos. Cáncer de próstata en hombres, cáncer endometrial en mujeres, cáncer de seno, tanto en hombres como mujeres, obviamente más prevalente en mujeres. Y es por esto, precisamente porque hay mucho tejido graso visceral y muy poco tejido muscular. Por eso aquí es muy importante entender este concepto de la obesidad. No estamos hablando de que el paciente tenga que tener un peso, sino es una gran concentración de grasa en un solo sitio, indistintamente que el peso esté bien para su estatura. Entonces, por eso aquí lo dice muy bien, las conclusiones de este tipo de recopilaciones que por más de 50 años de investigación y haciendo todos los estudios que se han hecho hasta la fecha, lo que se ha visto es que la asociación entre el cáncer de próstata relacionado con la obesidad
es una cosa tremendamente que es casi que directamente proporcional. A mayor cantidad de grasa que tengamos a nivel abdominal, es más riesgoso el hecho de desarrollar una enfermedad como el cáncer de próstata o la prostatitis. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo de medirle a nuestros pacientes actualmente la grasa visceral para poder ver esa disminución y con eso la disminución del riesgo de una enfermedad como la inflamación de la próstata y que eso termine efectivamente en un cáncer de próstata. Por eso en este momento lo más importante es ayudar a esas personas que en este momento no tienen una buena alimentación tanto en proteína como en antioxidantes. Y qué mejor en este momento pensar en esto, en un ceviche de camarones de forma frecuente para el tratamiento y la prevención de este tipo de alteraciones.